A continuación escuchamos al doctor José Ángel Marinaro, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino, profesor de Derecho Penal de esta casa, director de diversos proyectos de investigación, específicamente el proyecto que provoca esta jornada, quien nos divulgará hoy sobre los contenidos de las investigaciones en neuroderecho que nos encontramos realizando en estos momentos en la investigación. Gracias. De nuevo, gracias a todos por la presencia. Yo completo brevemente el capítulo de agradecimientos. Cuando se hacen este tipo de reuniones, los agradecimientos suelen pasar por alto. Creo que no queremos hacer eso. Yo quiero dedicarle una pequeña mención a una categoría de personas que son los inspiradores. Cuando se emprenden proyectos de investigación, a veces los integran o no a los grupos, pero los inspiradores después parece que se pierden por ahí, son cruciales. Cuando hemos decidido investigar acá en la universidad, uno de los primeros proyectos trató sobre la dosificación de la pena. Menuda cosa hicimos ahí. Creo que el trabajo final, que es una obra que lleva por título Legitimar y Graduar, funciones conectadas pero diferenciadas de la potestad punitiva estatal, y a la vez una especie de estudio de las funciones legitimantes de las penas sobre la base de un modelo retributivo, nombre largo. El inspirador en ese momento, y está acá presente, fue Roberto Marcelo González. Roberto, gracias. Creo que en esa investigación hicimos algún aporte. Esperemos que se detraben algunos aportes como para poder editarlo el libro y poder difundirlo y poder hacer lo que corresponde, que es someterlo al juicio de pares y a la discusión científica desde ya. Y también agradecerle a Daniel Alfredo Carral, fue el inspirador de las ideas de investigar temáticas de neurociencias. Estaban, ¿no es cierto? Fuimos descubriendo un mundo gigantesco allí, que es el que queremos venir a exponer acá. Justamente lo que decía acá mi compañero, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué voy a hablar yo? Como director de los proyectos, quisiera dejar plasmado primero una serie de principios de carácter general que tienen que ver con las investigaciones sobre neurociencias, en particular vinculadas a esto que se llama neurolaw. Hay muchos alumnos presentes, sugiero que como tales aprovechen la ocasión de anotar autores, ideas y algunas propuestas que creemos que pueden ser más o menos novedosas. Pero por de pronto, lo que hacemos es rendir cuentas. Y cuando digo rendir cuentas, vamos a hablar también de las características generales del primer proyecto de investigación y del proyecto de investigación en curso. Lo primero que quiero decir tiene que ver obviamente con el nombre. Ustedes escuchan hablar de neurociencia, parece que no se discute demasiado, se da por sentado que está bien. Nosotros toleramos de alguna manera esa designación, porque entendemos que el carácter esencial de las neurociencias es la interdisciplinariedad. Ustedes van a ver que se habla mucho de eso, se practica poco. Creemos que los modelos de investigación tienen que ser modelos donde las investigaciones interdisciplinarias sean conglobadas. Estamos robando el término zafarón, pero lo que queremos decir es que desde el inicio las investigaciones tienen que ser interdisciplinarias y pragmáticamente interdisciplinarias. Después vamos a ir en el desarrollo aludiendo a este concepto y aludiendo a algo que tiene que ver con alguna de las ideas plasmadas en el grupo. Esa idea es la creación de un instituto de neurociencias integradas. Luego voy a explicar de qué se trata, pero neurociencias integradas es un nombre apocopado de instituto interuniversitario de neurociencias, ciencias exactas, jurídicas y sociales. Ese será de verdad un modelo interdisciplinario de investigación. Cuando decimos neurociencias, en todo caso, estamos tomando algunos conceptos de la medicina, la biología, la neurobiología, y luego decimos neurociencias para calmar un poco la ansiedad de algún decano de ciencias médicas de la universidad que me decía, bueno, es un nombre grandilocuente, pero a ver, este nombre grandilocuente nos podría llevar a que podamos llegar a concebir la cardiociencia, la osteociencia. Ya ustedes se imaginan para qué lado voy. Pero bueno, el estudio interdisciplinario de cómo funciona el cerebro en sus estructuras básicas, tanto individuales como el sistema neuronal, como las formas complejas,
a medida que digamos que si luego se interrelaciona con el resto de los saberes, toleramos neurociencias. La discusión, digamos, ¿por qué se habla tanto de neurociencias? ¿Por qué hay una, digamos, progresión geométrica en la producción literaria? Justamente, luego van a escuchar ustedes al colega español Muñoz Ortega hablar de los experimentos tipo Liebel. Posiblemente en el audio no se escuchó bien, se habló, justamente Demetrio Crespo habló de experimentos tipo Liebel. Presten atención a ese momento o a esa locución, porque a partir de allí empiezan las nuevas discusiones. Y cuando empiezan nuevas discusiones, digo, se reeditan algunas discusiones que se creían archivadas. ¿El hombre es libre en la toma de sus decisiones o está determinado? Si no es libre, si está determinado, posiblemente esto va a acarrear serias consecuencias al ámbito del derecho penal. Las neurociencias vuelven a poner sobre el tapete esta discusión. También vamos a ver que las neurociencias ponen sobre el tapete de nuevo otra discusión, poco discutida en las universidades, pero de no poca importancia, que es la dualidad mente-cerebro. Creemos nosotros que hay que tomar alguna postura en relación a esto, aunque luego vamos a explicarlo con más detalle. Pero en el capítulo de los efectos, han habido autores que han reaccionado, como dijo Demetrio Crespo, de una manera un poco virulenta. En eso se refiere a Winfried Hassemer. Winfried Hassemer dice, esto de las neurociencias es como el canto de las sirenas. Y está proponiendo que desoigamos el canto de las sirenas. Nosotros creemos que hay que traer a las sirenas acá, hay que analizarlas, hay que diseccionarlas en el sentido metafórico de la expresión y ver si hay algo de esa sirena que tenga algún viso de realidad. Porque en definitiva, esa discusión tiene que generar algún efecto práctico en la obtención de la verdad. Todo esto, ni más ni menos que cuando hablamos de neurólogo, es lo que va luego a repercutir en el ámbito del derecho. Derecho penal, para los alumnos que están acá, parte general, derecho constitucional, derecho procesal penal. Y como digo, algunos se asustaron mucho. Está ausente una colega acá, Leonardo Devoto, me dice, no, cuidado con eso, que vamos a volver al hombrosianismo. Quien más que menos acá debe saber a qué me refiero. Ese modernismo inductivista consumado del amigo Lombroso, en una época distinta a esta, donde la ciencia elaboraba un concepto de verdad que era acatado ciegamente por el resto de los saberes, entre ellos el derecho penal, llevó a que algunos excesos se plasmaran en legislaciones, y bueno, en legislaciones y en las costumbres y los hábitos de las personas. ¿Quién no escuchó hablar a la abuela y decir, ese tipo tiene los labios finitos, ese tipo debe ser un asesino serial, o tiene los lóbulos de las orejas pegados, ojo con esa gente? Bueno, los invito a que si recorren la provincia de Buenos Aires, van por la ciudad de Navarro, los edictos sobre vagos, ociosos y mal entretenidos eran ni más ni menos que una de las tantas y remotas implicancias de ese lombrosianismo, cuando se perseguía a las personas que no trabajaban, simplemente por esa sola condición. Así que no hay que asustarse. Instamos a que no se asusten. Y claro, las neurociencias dije que son interrelacionadas. Simplemente menciono 3 o 4 subespecies de neurociencias: neurolog, neuroderecho, neuromarketing, neuroteology, neuroeconomy. Es decir, claro, es el pensamiento humano que está abarcado en este estudio, con lo cual se desarrollan esas subespecies. ¿Está bien? Sí, está bien. Está bien. Va a estar bien también que, por ejemplo, el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad incorpore la asignatura neurociencias para que los futuros expertos en economía, que los necesitamos, vaya si los necesitamos, hagan un paso por este lado de la neurociencia. Es una oportunidad
La palabra esta es clave. ¿Por qué es una oportunidad? Acá hay varios docentes, viejos docentes, que en algún momento, cuando se habló de finalismo y causalismo de la acción, doctor permite, ¿no? Hemos recibido un producto europeo consumado hasta en las conclusiones. Y los latinoamericanos tenemos esa costumbre tan fea de estar copiando todo sin hacerlo de manera crítica. Tomamos esos modelos. ¿Qué está sucediendo ahora? Estamos en ciernes, esto recién empieza. Hagamos lo que tengamos que hacer con las neurociencias, con nuestros materiales humanos y materiales técnicos. Tenemos la posibilidad de decir que disentimos y desarrollar la aplicación práctica de los conocimientos que nos aporten las neurociencias. Así que, dicho esto, como concepto de carácter general, relacionado con las neurociencias, viene esto otro que no menos importante: ubicación institucional del estudio de las neurociencias. Lo que voy a decir primero, seguramente le va a parecer a ustedes una verdad de perogrullo. Perogrullo. Que las neurociencias tienen que estar ubicadas en el contexto de los derechos humanos. Sí, hay imperativos éticos. Hay una positivización de derechos que antes se consideraban derechos naturales versus el derecho positivo, toda una discusión desgastante, hasta que por suerte a algunos legisladores internacionales se les ocurrió introducir todo esto en los pactos internacionales. Se dieron cuenta tarde, pero no importa. Pero digo, si yo digo que el estudio de la neurociencia tiene que estar imbuido, enmarcado en estas conceptualizaciones que comienzan siendo básicamente éticas, es una verdad de perogrullo, pero quiero decir algo más. Entendemos, y en muchos casos, por supuesto, es la opinión unilateral del director, algo arbitraria, no quiero arrastrarlos en todas esas opiniones, se ríe. Deben discriminarse adecuadamente los ámbitos de intereses en juego. Por eso entendemos que el Estado tiene que tener una intervención primaria en estas actividades. En lo que excede el cometido de derecho penal, por ejemplo, vemos la noticia, están involucradas cuestiones vinculadas a la salud pública. Después vamos a referir algo de eso. Cito a Ferraioli, Principia Iuris, porque por supuesto no creo que sea una verdad de perogrullo si establecemos una diferenciación entre las fuentes de legitimación de los poderes privados. Los poderes privados legitiman su actuación porque esos poderes privados, en cada caso cada uno sabe elegir qué es lo que más le conviene, entre ellos los fines de lucro. Pero luego están las fuentes de legitimación de los poderes públicos, que están establecidos para la tutela de todos, sobre la base de un montón de principios, entre ellos la igualdad, entre ellos la distribución equitativa. Digo equitativa y siento un escozor, ¿no? Pero además, las ciencias tienen que decir algo de esto. Permítanme decir que yo creo que sí, porque las formas de capitalismo globalizado también establecen formas de dominio, perceptibles e imperceptibles. No van a hacer que las neurociencias sean manipuladas de manera privada a nivel transnacional y tengamos algunos problemitas también con eso. Anticipo que la primera regla ética que se puede romper tiene que ver con el uso de las mejoras cerebrales y generar también nuevas formas de desigualdad. Se avecinan posibles riesgos de nuevas formas de desigualdad. Esto lo tenemos que decir en un proyecto de investigación de neurociencias y derecho penal, por supuesto que sí. Cierro en la evocación cuasi literal del profesor italiano. No se puede subordinar a la libertad de empresa y a las razones de lucro los principios de igualdad y solidaridad sobre lo que se basan las democracias constitucionales y degradar los derechos fundamentales. Por eso, el marco necesario es el que mencioné al principio, pero completado con este tipo de ideas. La política, lamentablemente, en estos últimos tiempos, se mezcla con las finalidades privadas económicas. Es decir, debemos asustar, debemos evadir, debemos eludir
los temores al lombrosianismo, pero también tenemos que tener cuidado con estas nuevas formas. Cuando dije neurociencias integradas, creemos que neurociencias integradas es la forma de investigar. ¿Cómo hacemos para investigar en América Latina? En América Latina dormimos la siesta. Siempre las cosas llegan tarde. Estados Unidos creó importantes instituciones dedicadas al estudio de neurociencias. ¿Saben en qué época? En la década del 60. Esto se replicó en la Unión Europea en la década del 70. Informe que nos envía nuestra colaboradora externa. Digo esto porque algunas personas objetaron que el grupo tenía muchos colaboradores externos. Menos mal. Sunita Carvajal del Mar, en Francia, es la que nos dice qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en Europa. Hay que evitar colectáneas inconexas. Es un vicio que cometen muchos, inclusive renombrados literatos de las neurociencias y el derecho. Existen muchos textos, luego de culminar investigaciones, que son el acoplamiento sumatorio de hermosos artículos. Son muy buenos artículos, todos desconectados entre sí. En los proyectos de investigación nosotros hemos hecho un enfoque crítico respecto de cuestiones metodológicas y de cuestiones lingüísticas. Y voy entonces a pasar a desarrollar características generales de proyectos de investigación que hemos realizado. Líneas generales. El primer proyecto, C2D033, intitulado Neurociencias en el Derecho Penal, traslación vinculante de las proposiciones emergentes de la investigación empírica de las ciencias del cerebro. Espero que salgan corriendo de acá a leer cuestiones de literatura, de neurociencias y derecho. Todas, por lo general, dicen neurociencias y. Nosotros decimos neurociencias en. Lo que hemos querido enfocar acá es esto de si las neurociencias van a tener implicancias vinculantes para todo el saber del derecho en general y de las ciencias sociales. Y ahí es donde creemos que la cosa no es así. Por de pronto, entonces, en aquel primer proyecto, cuando aludimos a cuestiones metodológicas y lingüísticas, hicimos un glosario, porque entendemos, al igual que se hace en el Reino Unido, por el movimiento que se llama Critical Neuroscience. Critical, él es el experto en inglés, Neuroscience, y está diciendo que debemos avanzar a generar un lenguaje común para poder entendernos. Ese es un aspecto importante para lo que viene en el desarrollo del estudio de las neurociencias. Los miembros, los integrantes del abordaje de estudios de ciencias sociales deben empezar a acostumbrarse a echarle el ojo a términos tales como neurona, dendritas, axón, vaina de mielina, sinapsis. Algunos son conocidos, otros no tanto. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, jueces, defensores, fundamentalmente, acá veo defensores, empiezan a imbuirse de esa lexicografía. Pero en este sentido, no solamente en el aspecto fisiológico y morfológico, sino en la práctica, debe saberse que, por ejemplo, la sinapsis tiene un carácter químico y tiene un carácter también eléctrico, y que eso puede ser medido. Y que sea medido empieza a ser de utilidad para el derecho, en particular el derecho penal, que es lo que aquí nos compete. Porque existen muchas técnicas que empiezan a ocultar el cerebro sobre la base de decisión, con técnicas que luego voy a referir. También hicimos en ese primer proyecto una investigación del estado de la cuestión en América Latina y en Europa. De lo que es Europa y Estados Unidos ya dije algo, de lo que es América Latina, podemos simplemente decir que la parte estrictamente médica tiene un desarrollo aceptable. Los problemas empiezan cuando las neurociencias tienen que vincularse con el derecho. Ahí hay escasez, ahí es donde estamos durmiendo un poco. Nuestra amiga en Francia nos pone un ejemplo que debe alertar a nuestros legisladores. Por eso bienvenido la declaración de la Cámara de Diputados de la provincia.
por ley de bioética del 7 de julio del 2011, Francia es el primer país del planeta que introduce la posibilidad de utilizar mecanismos que podemos llamar nosotros de neuroimágenes en ocasión de procedimientos judiciales. Se ufanan los franceses y hacen bien porque son los primeros en dar este paso legislativo. Así que con esto lo que estamos marcando es que el interés también institucional tiene que abarcar no solamente a los operadores del sistema judicial, sino también a los miembros de los parlamentos, porque la salud pública está imbricada, porque simplemente pensamos en un aspecto de las neurociencias que son las mejoras cerebrales, y para evitar que hayan desigualdades sociales, los legisladores van a tener que ser imaginativos y tratar de evitar que haya desigualdades en la distribución de esos beneficios. El amigo Demetrio Crespo habló de fallo categorial y falacia mereológica. Son cuestiones metodológicas, son cuestiones de ciertos vicios que pueden cometer. Nosotros hemos mirado bastante este detalle y quiero retomar brevemente esto. Mucha de la literatura que hemos observado se cometen falacias mereológicas y fallos categoriales. Yo voy a tratar de retomar brevemente este tema para decir que fallo categorial debe entenderse como el saber de un determinado sector avanzando por el saber de otro determinado sector con algunas pretensiones de invadirlo. En nuestro grupo diseñamos de alguna manera alguna subespecie de fallo categorial, que sería el fallo categorial agravado. El fallo categorial agravado es esto mismo que yo acabo de decir, pero con un añadido, que quienes opinan respecto del saber de otras competencias pretenden maniatar sus conclusiones, y ahí empezamos con el lío, por si no se advirtió, él lo dice con esa tonada española así muy suavecito, cuidado con eso, ¿estamos? Y eso es metodológicamente algo incorrecto. Y las falacias mereológicas se cometen, si las pudiéramos definir, diríamos, definir el todo por la parte. Sería la mejor manera de entender esto de las falacias mereológicas. ¿Y cómo podríamos poner un ejemplo aquí? Y bueno, si el comportamiento humano en general ha de estudiarse y comprenderse solo por la función neuronal, se puede cometer una falacia mereológica. Creo que esto nos permite entender el tema. También de esas discusiones dije libre albedrío, determinismo. Como de eso va a hablar el colega español en la segunda fase, lo único que simplemente digo es cuidado que a lo mejor tengamos que reformular los conceptos que tenemos de determinismo y libre albedrío. Por de pronto libre albedrío no creo que sea la decisión abrupta, incausada, inmotivada, casi azarosa, porque ese tipo de decisiones prácticamente evitan repercusiones en el ámbito de la responsabilidad. Así que posiblemente tengamos que modificar estos conceptos, ir hacia conceptos que entiendan que la toma de decisiones del ser humano es una dimensión interdisciplinaria, intervinculada por enormes factores. Otra discusión es el problema mente-cerebro, dije. Ya de la época de René Descartes se vino distinguiendo entre lo que es el cerebro en el sentido material y esto otro que se llama mente. Esto que se llama mente, que según Mario Bunge es la excusa que utilizan los teólogos para dar explicaciones que no tienen fundamentación científica, vendría a ser este conglomerado de, como suele decir, de propiedades emergentes, es decir, percibir, sentir, imaginar, concebir ideas abstractas. Algunos han dicho que son dos cosas paralelas, otros dicen que interaccionan, y por supuesto las neurociencias están diciendo de ninguna manera. Todo eso es motivo de actividad cerebral, de procesos cerebrales. Así que ahí tenemos otra discusión muy linda a la cual creo que con el desarrollo de investigaciones debamos ir apostando a decir, bueno, pero tenemos que tomar una decisión, porque esto luego puede impactar en cuestiones que tengan que ver con el derecho. Todavía no lo sabemos, quedan invitados a investigar este tipo de cuestiones. La base de todo este tipo de acertos, lo que tiene que ver con esta nueva explosión de discusiones también fue mencionada por Demetrio. Él habló de Benjamin Libet. Los alumnos que están acá, por favor, Benjamin Libet. Después les va a explicar el colega de España en qué consistieron esas experimentaciones. Y son importantes porque a partir de ellas se generó una literatura abundante, entre las cuales, por supuesto, la primera conclusión fue que el libre albedrío no existe, Gerhard Roth, que es una ilusión.
el filósofo Powell, el alemán Prinz, el español Rubia. O sea, olvidémonos del libre albedrío, están diciendo. Pero bien, dimos un espacio a mejoras cerebrales o también denominados enhancement. Las mejoras cerebrales seguramente van a tener un capítulo o alguna suerte de actuación en lo que es la ejecución de la pena. Lo dejo dicho porque dos renglones voy a decir al final. Simplemente de la buena cantidad que hay de técnicas para mejorar el sistema cerebral, las hay terapéuticas, las hay farmacológicas. Hay un montón de anécdotas relacionadas con el tomar cierto tipo de sustancia medicamentosa para mejorar la capacidad y la atención. Esto es más conocido, es más sabido. También hay algún ejemplo que coloca el alemán Merkel, que nos dejan alguna disyuntiva. Dice, bueno, estas nuevas tecnologías pueden llegar a significar que la persona elija si borra alguna parte de sus recuerdos. Quiero decir que cuidado con esto, que es algo que está bastante cercano, pero ya se está estableciendo como una hipótesis, porque puede pasar que un señor, testigo esencial de un hecho importante, decida, por temor a las represalias, borrar cierta parte de su funcionamiento en la faz de la memoria. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que él quiere evitar cometer falso testimonio. Va al tribunal, le preguntan y él dice, sinceramente no recuerdo ese hecho. ¿Está mintiendo? No, pero se autocolocó en esa situación. Y alguien puede decir, bueno, eso no puede ser un acto de libre causa, una forma de autoridad mediata, fíjese todo lo que puede haber. Y aparece un defensor oficial muy bueno que va a decir, no, espere un momentito, esto puede ser de alguna manera un obrar en estado de necesidad, un obrar coaccionado. Fíjense todo lo que hay y que genera como nueva discusión el capítulo de la neurociencia. La temática de la memoria, quiero decirle a los alumnos que están presentes, anoten esto: Elizabeth Loftus, en la Universidad de Los Ángeles, hace 40 años que estudia toda la problemática de la memoria y todos sus escritos son utilizados para el tema de evaluación de la fidelidad o no de la memoria. Cuando decimos que nos adentramos en lo neurobiológico, los jueces deben saber, deben empezar a involucrarse en esta temática. ¿Por qué? Imaginemos que si no se sabe nada de la neurociencia y del funcionamiento neuronal, va a venir algún abogado, defensor, les va a pedir, estoy mirando a uno porque lo está por hacer, y le va a pedir a los jueces del tribunal, y al fiscal, por supuesto, en los sistema acusatorio, de realizar una pericia de neuroimagen para tratar de detectar que su asistido tiene una determinada patología que no es impulsivo, con lo cual posiblemente se piense que lo hace menos responsable. Entonces, si los jueces no saben nada acerca de todo este movimiento de neurociencias, tengan un serio problema para un concepto procesal penal que es el de la admisibilidad probatoria. Un fiscal, lo mismo; un legislador, lo mismo. ¿Cómo se leen las actividades neuronales? Acá hacemos una pequeña referencia a la enorme cantidad de técnicas que se han ido elaborando. Simplemente rindámosle un pequeño homenaje, sin aplaudir, a Röntgen, que es el que descubrió los rayos X. La radioscopía y todo ese tipo de cosas. Ahí empezó a ser un hito. ¿Por qué un hito? Porque lo que significó es que el estudio o la investigación del funcionamiento y fisiología de ciertas partes del cuerpo dejó de ser invasiva. Para tomar una dimensión de la importancia humanística que esto ha tenido, piensen que antes se hacían lobotomías con tremendas consecuencias irreversibles. Así que tomografía por emisión de positrones, tomografía axial computarizada, resonancia magnética estructural, resonancia magnética funcional, electroencefalografía, BIOS, sistema de estudio del cerebro por oscilaciones cerebrales, que es un invento, chicos, hindú, y que se está aplicando en procesos penales en la India. Así que fíjense que hay gente que no pierde el tiempo. Simplemente digo, cuidado con esta recepción acrítica de todas estas técnicas de medición de la actividad cerebral. ¿Por qué? Porque nos están alertando que pueden ser falibles.
Esto quiere decir que posiblemente las resonancias magnéticas funcionales junto a electrocefalografía son las que más se emplean en los procesos judiciales. Pero alguien ha venido a patear el tablero, y mucho de eso no se habló. Anders Eklund, Universidad de Linköping, Suecia. Dice, cuidado, una frase de él, la leo. Cuando los científicos claman que pueden saber cuándo estás a punto de mover un brazo, estas imágenes lo prueban. Están interpretando lo que les dice el software estadístico. Lo que está queriendo decir es que esas imágenes que ustedes ven en láminas o en videos, el cerebro no es eso, no es rojo, verde y se mueve de esa manera. Esas lecturas pasan por un tamiz que es nada más ni nada menos que estos software estadísticos. ¿Qué tienen? Algoritmos. ¿Quién los lee? Un ingeniero informático. Luego viene la lectura definitiva de esa imagen, pero esa lectura definitiva de la imagen es producto de estos cálculos. ¿Qué dijo el señor Eklund? Están mal hechos los cálculos. La tolerancia al error respecto a resonancias magnéticas funcionales era del 5%, él descubrió casos del 70%. 40.000 volúmenes en la Unión Europea de gente que se apresuró a escribir conclusiones de libre albedrío, fallos categoriales y demás, creo que deben haber salido de circulación. En aquella investigación anotamos algo que quiero referirlo muy brevemente, lo denominamos falacia o paradoja, no falacia, sino paradoja del salmón muerto. Craig Bennett, año 2010, y que sé que todas son investigaciones recientes, estaban probando la máquina se refiere a resonancia magnética funcional, y en el grupo de investigadores que lo acompañaban, donde habían algunos, seguramente algunos Nicolasitos Llamas, dicen, no, pero probemos otros objetos. Probemos, por ejemplo, mientras encendemos la máquina, una calabaza. Sí, ¿por qué no probamos un salmón? Ahí salió Craig Bennett a la pescadería de la esquina, compró el salmón. El chiste de esto es que él invocó que era para la ciencia, pensando que no se lo iban a cobrar y se lo cobraron. El salmón como individuo, objeto de estudio, le fue exhibido una serie de fotografías con imágenes de personas con distintos estados anímicos. Y se empezaron a hacer registros eléctricos. ¿Te acuerdas lo que le dije antes? Cosa rara, dice el amigo Bennett, porque se trataba de un salmón muerto. Así que este ejemplo paradigmático es así, cuidado, más lo que dice el amigo Eklund, cuidado con darle certeza absoluta a este tipo de cuestiones. Debe todavía mejorarse el sistema de lecturas de mapeos cerebrales. Obras muy recientes, entre ellas acá en Argentina, Determinismo e Indeterminismo, de Bani y Frank, es un muy lindo trabajo, es una colectánea, pero lo que nos llama la atención es que no ha dicho una sola palabra en relación a estos aspectos. Es decir, a hacer una revisación crítica de cuanto se dice respecto a esas lecturas. En continuidad con esa primera investigación, luego vino D047, título, el que figura Neurociencias y su receptividad al proceso penal en el derecho penal juvenil y en la ejecución de las penas. Y al final dice algo que es lo más relevante: encuadre ético de sus incidencias. En este caso, como verán, hemos dirigido la atención a determinados aspectos prácticos. Uno es el proceso penal. Sobre la incidencia en el derecho penal juvenil, el doctorando Llamas los va a ilustrar a ustedes en la segunda fase de esta charla. Lo que quiero simplemente decir es que hay 75 países aproximadamente en todo el orbe que ya están utilizando el sistema de neuroimágenes para aplicarlos en el proceso penal. Por eso vuelvo al ejemplo que decía recién. Va a haber algún defensor que va a empezar a pedir estas cosas y acá nadie está enterado de qué es lo que hay que decidir, de qué se trata, ni siquiera conocen la nomenclatura. Estados Unidos tiene 17 estados donde ya hay más o menos algunos modelitos afincados. Ahora, en lo que compete a esto que llamamos admisibilidad probatoria, fíjense qué tiempo hace que Estados Unidos viene trabajando esto de la recepción de pruebas científicas, que el caso Fraye es de 1923. Luego, en la década del 80, 70, 80, vinieron dos casos más muy trascendentes, casos Strickland, caso Dover. El primero dirigido a los jueces, el segundo dirigido a los defensores.
Y los defensores van a leer el caso Dover, porque ahí están los requisitos para poder hacer admisible y presentable una prueba, por ejemplo, pericial, neurocientífica de neuroimágenes. Simplemente con decir que esos requisitos tienen que ver con que la congregación académica los haya recibido, que hayan sido discutidos, que hayan sido publicados en las revistas científicas, son uno de los tantos requisitos. Cuando dije técnicas, voy a hacer breve referencia, porque ya voy a ir concluyendo, a una de las técnicas que se emplea, que se llama electroencefalografía en el sistema Brain Fingerprinting. Sistema, escuchen esto, de huellas digitales cerebrales. Acá hay gente de la Procuración presente, atentos a los fiscales, esto les puede servir. El amigo Lawrence Farwell en Estados Unidos ya patentó esto, los norteamericanos no pierden el tiempo. El empleo de este sistema de electroencefalografía supone que es una medida no invasiva, que se colocan electrodos en el cuero cabelludo, que se somete al individuo a una serie de interrogatorios, quiere decir que hay estímulos auditivos, visuales, intrascendentes, trascendentes y los que tienen que ver concretamente con el momento del hecho. El cerebro emite una reacción eléctrica que se mide en milisegundos. El avance en este tipo de saberes ya nos está diciendo que cada reacción medida en milisegundos ya obedece inequívocamente a un determinado sentido. El P300 está significando información presente. Quiere decir que si a alguien le hacen una prueba de este tipo y le preguntan sobre cuestiones vinculadas al lugar del hecho, si es que resulta imputado, de manera involuntaria, gran tema, el cerebro emite la señal en cuestión, y si es un P300, señores, ustedes estuvieron en el lugar del hecho, probablemente sean autores, coautores, encubridores de ese hecho. ¿Se entiende? Entonces, no quedó ahí Lawrence Farwell, voy a mencionar simplemente el caso Terry Harrington. Un joven norteamericano resultó condenado por un homicidio. A los 23 años de estar detenido, Lawrence Farwell ofrece su sistema porque este joven seguía insistiendo en su inocencia. Lo someten y el resultado de la prueba es ausencia de P300. Lo que quiere decir, no tenían imágenes registradas de su cerebro del lugar del hecho. La prueba se extiende al único testigo de cargo que tenía imágenes del lugar del hecho, que aunque no lo trasladaban a la categoría de autor, permitió luego que se confiese un falso testimonio incidido enérgicamente por el personal policial que hace 20 y pico de años era todavía más discriminador respecto de los negros que ahora. Este señor quedó en libertad y fue, por supuesto, beneficiado económicamente o compensado económicamente. Es uno de los casos que simplemente mencionamos. Creemos que tenemos que traer eso acá, tenemos que ver si nos sirve, tenemos que someterlo a contrapruebas y demás. Para último, ¿qué pasa con la ejecución penal? Y aquí sí, yo diría que el tema de las mejoras cerebrales van a tener un rol muy importante. En cuanto a la bibliografía, simplemente digo, hay nula o escasísima producción literaria en temas que tengan que ver con neurociencias en los procesos de ejecución penal. Por eso hemos querido anticipatoriamente ir viendo de qué se trata. Lo que hemos encontrado por allí es alguna publicación de Christoph Bablitz, Universidad de Oxford, donde por supuesto lo que él está diciendo también es bastante especulativo y hasta ahora está apuntando a que tengamos cuidado con las decisiones del Estado en relación a creerse omnipotente a la hora de someter contra la voluntad del reo a pruebas de mejora. Porque en esto hay dos posturas. Están los que entienden, bueno, a ver, estas mejoras cerebrales, en todo caso, aun cuando sean contra la voluntad del sujeto, siempre son mejores que las formas de prisonización actual. Una postura. La otra, por supuesto, tiene que ver derechamente con las garantías, con los derechos humanos, tiene que ver con garantías tales como la autodeterminación, que subyace también desde siempre en nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué voy a decir de esto y de todo lo que implica? Pero también lo otro es
que el Estado, y esto tiene mucho que ver con aquella investigación sobre dosificación de la pena inspirada por González, donde nosotros dijimos, señores, el redimensionamiento, el rediseño de la cuestión de la legitimación de las penas nos llevan a esto. Todo propósito preventivista en materia de derecho penal es inherente al Estado. El Estado no puede luego, en la graduación de la pena, volver a utilizar esos principios para dosificar, porque por lo general lo hace de manera exorbitada. Lo concreto es que a la hora de dosificar la pena, decíamos allá, el modelo tiene que seguir siendo retributivo, ayornado pero retributivo. Y estamos diciendo lo mismo que queremos decir acá respecto de la imposición de penas y los enhancement. El Estado es el que tiene que cumplir con ese cometido, pero si fracasa es un problema del Estado, no del sujeto perseguido. Cierro con conclusiones. Debe concitarse la atención de los parlamentos, los poderes judiciales, asociaciones de magistrados, y prepárense los peritos forenses. Voy a dar algunas novedades, acá algunas noticias de lo que produce el grupo. Vamos a desarrollar un programa para que se elabore un posgrado para los peritos forenses en materia de neurociencias, porque son los sujetos que van a colaborar con los jueces como colaboran de ordinario todo el tiempo. Quiero decir además que la universidad incorporó en el programa de Derecho Penal 1 la asignatura Neurociencias, ahí pusieron y Derecho Penal, nos vamos a encargar de corregirlo, pero quiero decir que ya hemos dado clases con cuestiones vinculadas a neurociencias en el derecho penal, y más todavía. La semana pasada hemos tomado examen parcial y hemos tomado examen por primera vez, y esto posiblemente sea por primera vez en carreras de grado de estudio de abogacía, donde se interroga a un alumno sobre temas de neurociencia, y para mi total alegría las respuestas fueron más que satisfactorias. La otra novedad es esta, y de nuevo voy con la gente de la Procuración. Estamos preparando una guía neurocientífica para operadores del Poder Judicial. Por supuesto, esa guía va a ser propedéutica, si se quiere, iniciática, si se quiere, sometida al juicio de pares y al incremento o corrección de todos los colegas de las distintas especialidades. Cuando eso esté terminado, será un producto de la Universidad Nacional de La Matanza, absolutamente novedoso y absolutamente necesario. Y cierro con esto. No tengamos miedo, revisemos, seamos críticos. Como decía el amigo Jaureche, evitemos esas nuevas formas de autodenigración cultural que nos caracterizan a todos los latinos, y vayamos por más. Muchas gracias.